Supercrack Estrella presenta El bosque de Krasnoyarsk. Mensaje escrito en su bosque dice así: retornar al origen. En medio del bosque de Krasnoyarsk, donde se dan fenómenos como la desaparición o muerte de animales y personas sin explicación. Encontramos en mi canal unos misteriosos círculos con 8 líneas rectas perfectas que parecen forma una estrella de 8 puntas. Hay un montón de estos círculos con las 8 líneas. He pensado por su cercanía con el río de Siberia que podría ser un sistema de regadíos, pero no estamos seguros de lo que es. También en medio de las espesuras del bosque aparecen claros muy despejados como si algo se hubiera construido allí. En medio de un bosque yace un óvalo misterioso en el que ocurren fenómenos. En la entrada del lugar se observa un árbol en el cual los residentes tallaron una imagen de Satanás para advertir a los viajeros que se mantengan alejados, pues están a punto de entrar al cementerio del diablo, ubicado en Krasnoyarsk, Rusia. Aves o animales que ingresan en esa pradera mueren, pero extrañamente sus cuerpos no se descomponen. La vegetación apenas crece en la zona y los animales es raro que se acerquen. Las pocas personas que tuvieron el valor para visitar el panteón e investigar ese fenómeno, se quejaron de dolores de cabeza, náuseas y ansiedad inexplicable. Incluso, el equipo de investigación se rompió. Por desgracia, muchos exploradores desaparecieron. En total 75 personas entre los años 1980 y 1990, incluyendo 3 grupos que nunca fueron vistos otra vez. Uno de los casos más famosos fue el de un grupo de turistas que ingresó al cementerio del diablo, pero nunca se supo qué pasó con esas personas. Después, en 1991, la expedición de Vladivostok tuvo un éxito parcial. Alexander Rempel, uno de los participantes, dijo que comenzaron a suceder cosas antinaturales. Posterior se organizaron 2 expediciones más en el 2000 por ese grupo de investigación. Desafortunadamente, regresaron después de que su equipo se averió cerca de la pradera. Algunos dicen que es el diablo, pero expertos creen que la explicación de los fenómenos se debe a la supuesta caída de un meteorito en Krasnoyarsk Krai, en 1908. Pero ahondemos un poco más en su historia. El lugar se halla en el territorio de Krasnoyarsk Krai, designación administrativa rusa para un área geográfica, en los alrededores del poblado de Kesma. Un lugar donde los pastores no desean ir. Dicen que este claro mata a los animales que deambulan por el lugar. La primera vez que los medios soviéticos prestaron atención a este sitio fue antes de la Segunda Guerra Mundial, en un artículo del periódico Sovetskoye Priangarie. En mayo de 1991, el científico ruso Alexander Rempel y la Asociación Ufológica de Vladivostok, con Nikita Tomin como líder de la misma, emprendieron una expedición para hallar el lugar. Se dice que era en la precisa zona de la taiga donde en 1908 explotó el objeto de Tunguska. Según los expedicionarios, se encuentra no muy lejos del río Kova, afluente izquierdo del gran río Angara. Los ufólogos de Vladivostok conocían la existencia del cementerio del demonio y sabían que los animales que deambulaban por la zona no podían abandonarla jamás, ya que fuerzas invisibles los atrapaban y finalmente morían, como si se quemaran desde dentro. Cuando un ser humano se acerca al área, sufre, como digo, un extraño dolor en todo el cuerpo, vómitos, o también un agudo dolor de muelas, debiendo abandonarlo inmediatamente. Antes de la política soviética de colectivización forzada de los años 30, los pobladores de la zona conocían perfectamente el lugar y los efectos que este producía. Desgraciadamente, durante la época de la dictadura de Stalin, se procedió a destruir una innumerable cantidad de poblados diseminados por toda la taiga, haciendo que poco a poco ese conocimiento se fuera perdiendo hasta caer irremediablemente en el oscuro pozo del olvido. El único resquicio físico que quedó del lugar fue una serie de símbolos de aviso inscritos en la corteza de sus árboles, advirtiendo a los visitantes de los peligros a los que se verían expuestos si decidían atravesar aquel umbral. Después de caminar 2 kilómetros en esa dirección, comentó Tomin, nos encontramos con una extraña estructura, en parte derrumbada, situada justo en el arroyo. El examen mostró que se trataba de un antiguo molino de agua. Junto a él, en la nieve, encontramos varios clavos forjados típicos de comienzos del pasado siglo XX. También encontramos un par de clavos contemporáneos, pero estaban bastante viejos. Obviamente, alguien trató de reparar el molino hace unos 30, 50 años. Parecía extraño desde el pueblo más cercano, situado a 5 o 6 kilómetros de distancia. El molino fue construido en la espesura del bosque. Probablemente, la gente que vivía aquí pensaron que era un lugar apropiado para su construcción. Dejamos el molino y comenzamos a movernos quebrada hacia arriba.
Mirábamos de cerca los árboles nevados, tratando de encontrar una respuesta a un enigma casi 100 años de edad. Sin embargo, solo el sombrío silencio de la taiga era nuestro compañero. Al alcanzar la zona no vieron animales ni pájaros dentro del área delimitada. Según las leyendas, el cementerio del demonio no debería tener ningún tipo de vegetación, pero ellos sí vieron algunas plantas de aspecto mutante. El grupo de Rempel también se abstuvo de ingresar al lugar propiamente dicho. Sobre el claro, observaron una sustancia muy extraña, fantasmagórica, similar a la niebla que no vieron en otras zonas aledañas. Sus instrumentos y herramientas también se vieron afectados de manera negativa. Hay que señalar que la citada expedición había tenido conocimiento del lugar gracias al boletín soviético Time 20 Beka, Misterios del siglo XX, Moscú, 1990. Luego encontrarían también un artículo titulado Mystery of the Devil's Cemetery, el misterio del cementerio del demonio, en el periódico Komsomolskaya Pravda, del 15 de noviembre de 1987. El autor de este artículo, N. Sabeliev, al principio dudaba que el meteorito de Tunguska pudiera encontrarse a unos 400 kilómetros de la explosión. Los investigadores soviéticos creían que el objeto estaba en el valle del río Koba. Luego, Sabeliev comenzó a leer recopilaciones de notas y materiales del grupo de investigación de Tunguska de la estación hidroeléctrica de Bogunchansky y cambió de opinión. Sabeliev leyó testimonios fascinantes de los habitantes del valle del río Koba. Uno de ellos menciona la descripción que dio un cazador cuando visitó el cementerio del demonio antes de la Segunda Guerra Mundial. El claro que descubrió era circular, de unos 200 metros de diámetro. El cazador estaba aterrorizado. El suelo no tenía vegetación y había huesos y cadáveres de animales y aves. Las ramas que colgaban de los árboles sobre el claro estaban chamuscadas, como quemadas por el fuego. Los perros del cazador, después de pasar un corto tiempo en el claro, se negaron a comer y se debilitaron. Los miembros del grupo de investigación de Tunguska de la estación hidroeléctrica de Bogunchansky habían organizado una expedición propia en 1984. Se dirigieron hacia el lago de Sembinsky, sobre el que algunos ancianos contaban historias increíbles. Según ellos, antes de la Segunda Guerra Mundial, los hombres mayores iban al lago, pasaban un mes allí en verano y regresaban 10 años más jóvenes. La expedición del club se llevó a cabo en marzo, ya que estaban muy ocupados para ir en verano. Fue un viaje muy difícil y tuvieron que atravesar la nieve, árboles caídos y muchos otros obstáculos. Pero lograron encontrar el lago y tomaron muestras, que se enviaron al centro de investigación del lugar y revelaron que el lago era único por las cualidades curativas del agua. El jefe del club de investigación, Pavel Smirnov, un avesado explorador de taigas y agrimensor profesional, estaba decidido a encontrar el cementerio del demonio. Él y sus amigos recogieron información con mucho cuidado, pieza por pieza. Pudieron descubrir que los últimos habitantes del lugar se habían ido en los años 50, y sus nietos sabían muy poco al respecto. Pero Smirnov no se dio por vencido. En Tashkent, la hipótesis de un joven científico soviético, el físico Alexander Simonov, corroboró su investigación. Decidieron investigar más sobre el área y se enteraron de que el depósito de niobio de Chuktukonskoye se encontraba en el distrito de Boguchansky en Krasnoyarsk Krai, a 120 kilómetros de Kondinsk, la estación hidroeléctrica de Bogunchansky. Nizhneye Priamgarie, territorio del Angara inferior, se encuentra cerca del centro geográfico oficial de Rusia y está compuesto por 5 distritos en la región de Krasnoyarsk: Yeniseisk, Severo-Yeniseisk, Motijinsky, Boguchansky y Kesensky. Es en esta área gigante de 260.000 kilómetros cuadrados donde se encuentra el cementerio del demonio. Vale la pena mencionar que en esta zona hay mayor cantidad de oro que en 2 Klondike juntas. El poblado de Boguchanski tiene más de 350 años. Es posible que Kesma sea aún más antigua. La región había estado prohibida para los extranjeros porque Stalin ubicó allí sus infames gulag. No se dispone de demasiada información en relación a estas áreas, pero la que se tiene sugiere que se está frente a otra zona anómala. El cementerio del demonio es un área especialmente fascinante para una futura investigación. Dichos lugares no solo son testigos de avistamientos de ovnis, sino que también son muy ricos en leyendas y folclore. Algo que resulta especialmente interesante aquí es que los antiguos pobladores de estos lugares consideraban esos fenómenos como naturales o explicables en el contexto de la cultura vigente en su época. Posibles causas. Tomin cree que las anomalías del cementerio del diablo están conectados con una posible caída de parte del meteorito de Tunguska.
Comenta que los pastores se toparon sobre la taiga con una superficie quemada y un agujero en el centro, no lejos del lugar donde pastaba su ganado. El camino fue más tarde trasladado a 3 kilómetros ya que temían que su ganado se acercaran a aquel sitio y murieran al caer por el agujero. Pero a pesar de todo esto, las vacas siguieron apastando por la zona sin evitar el lugar. La mortalidad masiva del ganado obligó a los habitantes de los pueblos cercanos Costino, Chemba y Karamisovo a mudarse. A finales de 1920, un experto en ganadería llamado Semchenko mostró interés por el lugar. Lanzó una cuerda con una carga en el extremo de aquel agujero sobre el centro de la pradera. La cuerda cayó varias decenas de metros, pero nunca llegó al fondo. Semchenko notó que las aves muertas yacían solo cerca del agujero, y su carne era de un color púrpura extraño. Hay otra versión que explica este fenómeno. En la década de 1980 Víctor Suravlev, profesor de física y matemáticas, y miembro del Comité de Meteoritos del Departamento de la Academia de Ciencias de la URSS, sugirió que un fuego subterráneo se está ardiendo lentamente bajo el citado lugar. Una cuenca carbonífera recorre la región. En caso de falta de oxígeno, la combustión de carbón se acompaña de la emisión de monóxido de carbono, gas incoloro e inodoro que es venenoso para los organismos vivos. Sin embargo, esta teoría no explicaría los agudos dolores que sienten muchos de los afectados. Sea como fuere, lo único que sabemos hoy con certeza es que nuestro mundo es un lugar repleto de zonas y lugares inmersos en un misterio, que tras el paso del tiempo se resisten a desvelar sus secretos. Alexander Rempel fue un científico afincado en Vladivostok cuyas investigaciones en torno al estrellamiento de meteorito de Tunguska aparecieron en prestigiosos boletines rusos. A finales de 1994, Rempel dejó de publicar su propio boletín y no volvió a saberse nada más de este prominente hombre de ciencias, Stoneil, Paul. Terroristas Target Rusia Resarse Sufo, P21. Esa geometría viviente puede apreciarse por doquier, en la naturaleza y en nosotros mismos. Líneas rectas y curvas, polígonos, esferas, formas y figuras que se van repitiendo a diferentes tamaños y en distintos niveles. Círculo y cuadrado, cielo y tierra. Desde otra perspectiva, el círculo representa el cielo o espíritu. La palabra latina caelum significa cielo, firmamento y forma circular. La tierra, lo material o estático, es representado por el cuadrado. En nuestro propio cuerpo, la cabeza es considerada la parte más noble y no por casualidad es redonda. A su vez, los ojos, que hacen posible el sentido más refinado, la visión, también son circulares. Imaginar ambas cosas de forma cuadrada, nos alejaría de la espiritualidad inherente al ser humano, dándonos la apariencia de robots mecánicos. Por ello, muchos templos se componen de una planta cuadrada o rectangular coronada por una cúpula que simboliza la bóveda celeste, a menudo decorada con pájaros o criaturas angélicas como sucede en el cristianismo. Asimismo, en la mayoría de religiones las figuras de santos o divinidades se representan con un halo luminoso y redondo alrededor de la cabeza. Los círculos megalíticos son una manera de marcar en la tierra el orden celeste mediante la alineación concéntrica de grandes piedras clavadas en el suelo. La vivienda de muchos pueblos nómadas tiene forma circular, como los tipis de los indios norteamericanos o las yurtas de los mongoles. La arquitectura sagrada, especialmente las pirámides egipcias, los templos hindúes y las catedrales medievales, supone la unión de lo celeste y terrestre. También una expresión del centro invisible. Por eso cuando los visitamos apreciamos su capacidad de captar y transmitir, debido a su forma y emplazamiento, determinadas energías sutiles. Las danzas populares suelen formar círculos. A menudo con los ejecutantes cogidos de la mano y mirando al centro. En otras ocasiones girando sobre sí mismos en solitario o rodeándose en pareja, unión de lo masculino y lo femenino. El flamenco no solo presenta esos giros o rotaciones sobre el eje corporal, sino que a su vez las manos elevadas van dibujando pequeños círculos, mientras los pies golpean el suelo. No sabemos si para recoger la energía de la tierra. Rumi, el gran maestro sufí, instauró como práctica espiritual la danza del sama, en la que los derviches van girando alrededor del centro simbolizado por el maestro inmóvil y a la vez extáticamente sobre sí mismos. Retornar al origen. San Agustín, recogiendo una sabiduría más antigua, nos ha dejado quizá la mejor definición del espíritu universal en clave geométrica. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El fenómeno religioso consiste básicamente en orientarse hacia ese centro espiritual que es el origen de todo y a la vez su mantenedor y destino último. Asimismo, cabe considerar que en nosotros mismos, en nuestra conciencia, hay un centro y una periferia.
Y al igual que sucede cuando gira un disco, que lo hace a mayor velocidad lineal conforme nos alejamos del centro, si permanecemos demasiado tiempo en nuestra periferia anímica, mental y emocional, todo parece más caótico e imprevisible. Otra imagen del centro en su proyección vertical es la de la cumbre de una montaña. Al ir ascendiendo, el aire se vuelve más limpio y al llegar a la cima la visión se amplía, en ocasiones abarca hasta los 360 grados, mientras tenemos mayor sensación de paz y libertad. Del mismo modo, si nos acercamos a nuestro propio centro encontramos calma y alegría, alejándonos de la agitación exterior. Toda práctica espiritual supone un recogimiento, un pasar de la circunferencia exterior al centro interior. Periódicamente, sin necesidad de renunciar a lo material, pero sin abandonar esa necesaria conexión. Cada ser humano tiene su particular camino hacia sí mismo. Pero el centro es transpersonal, está más allá del ego, y universal, es el mismo para todos. Al igual que en un círculo son innumerables los posibles radios que unen el centro con la circunferencia, cada persona tiene su particular camino hacia sí misma. Tener presente ese centro invisible pero real nos hace más humanos. Nos ayuda a vislumbrar destellos de luz en la aparente oscuridad de ciertos momentos en la vida, a encontrar un poco de eternidad en medio de la evanescencia del tiempo. Mandalas y otras figuras y objetos para meditar. Por su parte, la pintura zen se limita en ocasiones a trazar un simple círculo, lo que evoca las enigmáticas palabras de Buda. La forma es vacío y el vacío es forma. Acercarse al centro. Mandala es una palabra sánscrita que significa círculo. Los mandalas son diagramas geométricos que se utilizan en el hinduismo y budismo como soporte de meditación. Son la expresión visual, los mantras serían subversión sonora, de determinadas cualidades o influencias espirituales. Se ha comprobado que dibujar o colorear mandalas, figuras con un centro que se expande y a su vez vuelve al origen, delimitadas por un círculo protector, favorece la integración de la conciencia y la relajación mental. Por eso la práctica de los mandalas se está recomendando en ciertos pacientes psiquiátricos, y de modo lúdico en niños y ancianos. ¿Qué significa el símbolo de la estrella del caos? El vocablo ha llamado la atención de las autoridades, pues suele aparecer junto a la estrella del caos, un símbolo de 8 puntas que termina en flechas y que alude a la magia del caos. ¿Qué significa cada una de las puntas de las estrellas? Las 4 puntas superiores son los 4 elementos fundamentales: aire, fuego, tierra, agua y la punta superior, el humano. Rodeado con un círculo, logra dar a entender que todo pertenece a un solo cuerpo. Una estrella de 8 puntas es un sol de 8 puntas o aquel que regula los procesos de nuestras vidas. Cuando nuestro intelecto quiere comprender todo esto, se pierde en un mar de sinsentidos, por ello debemos dejar que hable nuestra intuición. Los íberos solían representar ese sol para dar suerte o vida a los demás, además con ello solían rendir o desear la mayor de las cualidades de Baelisto, deidad íbera del sol. En la cultura Qin de la antigua China, ese sol o estrella de 8 puntas se la solía representar con los símbolos del yin y yang en su centro, y significaba: dragón amarillo, una estrella amarilla de 8 puntas representando el infinito y la luz del Cristo Sol. Este yantra te puede ayudar mucho a conectarte con el dragón amarillo y asimilar los valores espirituales de esta sagrada orden de maestros autorrealizados. En la cultura mexicana o azteca, ese sol de 8 puntas significa: cuando se dibujaban este tipo de relieves, eran utilizados como pedestales para los rituales asociados al planeta Venus, al que los mexicas llamaban Huizitlali, la gran estrella. Está rodeada por 24 chalchihuites que simbolizan el líquido precioso que este astro retenía en las temporadas de secas. A su vez, una estrella con 8 puntas con un círculo interior con el escudo nacional de México. El águila significa soberanía, la cual es resguardada por un sol que representa a los guerreros aztecas que combatían contra las fuerzas enemigas. En la cultura guanche, el sol o estrella de 8 puntas significaba la fuerza que éste transmite al individuo, para protegerlo de la oscuridad. Con ello ese símbolo, un guanche, siempre sería un gran guerrero lleno de fuerza tanto interior como exterior. En el esoterismo, la estrella de 8 puntas es un símbolo oculto que representa la obtención o logro de 2 coronas. Cada corona cuenta con 4 puntas y al juntarse de forma invertida simbolizan la unión entre el cielo y la tierra. Las 4 puntas de la corona de abajo representan las 4 coordenadas que conducen a la tierra y las 4 puntas de la corona de arriba representan a las 4 coordenadas de entrada a los cielos.
Puede haber muchas estrellas en el firmamento, cosmos abstracto absoluto, cada estrella representa un reinado y el conjunto de todas las estrellas constituye un imperio, el cual es gobernado por la estrella mayor de 8 puntas. La estrella mayor de 8 puntas, es un símbolo esotérico que denota la formación de un imperio, conformado por dos poderes. Estos dos poderes están representados por las dos coronas. La corona superior representa al reinado en el cielo y la corona de abajo representa el reinado en la tierra. Un reinado está representado por una catedral. La catedral es la edificación del reinado, construido con dos torres, en donde cada torre representa simbólicamente a las dos coronas, la celestial y la terrenal. En la cultura tartésica, parece ser que el origen de la estrella de 8 puntas está en la mitología y la religiosidad tartésica adoradora del sol. Es el astro rey, un símbolo definitorio de Tartesos. Desde los remotos tiempos del Neolítico los tartésicos adoraban al sol y lo representaban con 8 rayos. Los andaluces turdetanos representaban esta estrella en sus monedas como un claro símbolo político, en una época de plena independencia andaluza. Los andaluces béticos, al no ser independientes, se limitaban a representar la estrella en la mayoría de sus mosaicos. En la cultura del Islam o musulmana, los pueblos árabes que llegaron a la península la asimilaron a la idea árabe de que el paraíso está rodeado de 8 montañas, heredados de los tartesos, y de allí la difundieron por todo el Magreb y por Oriente. Como prueba de su difusión, algunos pueblos islámicos la usan en su emblema. Un ejemplo de ello son los símbolos oficiales de 3 países musulmanes, como el escudo de Turkmenistán, el de Uzbekistán o la bandera de Azerbaiyán. Los egipcios la asocian a la estrella Sirio, el sol central de la galaxia, también la vinculan con la inundación del Nilo. Para los babilónicos simboliza a Ishtar, Venus, la diosa de la fertilidad y la lluvia, y para una civilización tan distante como los mayas tiene el mismo simbolismo. El antiguo imperio de Babilonia, emplazado en los territorios que ahora ocupan Irán e Irak, es una rica fuente de magia. Los babilonios desarrollaron un sistema del nudo mágico por el que trataban de controlar la salud, la fortuna y el amor, haciendo y deshaciendo nudos, y de Babilonia hemos heredado el empleo de figuras en las ceremonias mágicas. Personaje clave en el sistema mágico babilónico es Ishtar, la diosa de la fertilidad y del amor, a lo que se invocaba para exorcizar los espíritus malignos. También los templarios la utilizan como código para descifrar su alfabeto secreto. En el arcano 17 hay una estrella de 8 puntas que representa a Venus. Si vamos a el árbol de la vida, la séfira número 8, es Od, esplendor, la esfera de Mercurio, Hermes, el cual era el mensajero de los dioses, el encargado de conducir las almas de los muertos desde el mundo superior a los mundos inferiores. Hermes, dios que también simboliza la perspicacia, la astucia y la sagacidad, al cual se le atribuye la creación del alfabeto, las matemáticas y la astronomía entre otras cosas. Se lo considera además el protector del comercio, generador de la comunicación y quien proporciona la buena suerte. Para griegos y romanos simbolizó a máxima deidad sus dioses Júpiter y Apolo. Para mí es mi rueda de la verdad y mi pensamiento. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.